Estas fueron las últimas palabras que Eleanor Harding escribió en su cuaderno antes de desaparecer. Encontraron su cuerpo 3 días después, flotando en el río Hudson, con los ojos todavía abiertos, como si estuviera observando algo que nadie más podía ver. La policía archivó el caso como un suicidio, pero Thomas, su hermano gemelo, sabía que eso era mentira. Eleanor no era el tipo de persona que se daba por vencida. Ella era el tipo de persona que veía demasiado. Y eso es exactamente lo que la mató. Todo empezó 6 meses antes, una cualquiera mañana de abril. Eleanor trabajó como restauradora de arte en un museo de Nueva York. Su talento era poco común. Podía mirar un cuadro dañado y sentir dónde estaba el error, como si el lienzo susurrara secretos que solo ella escuchaba. Thomas siempre pensó que esto era extraño. Desde pequeña, Eleanor tenía esa mirada distante, como si habitara 2 mundos al mismo tiempo. Mientras él jugaba con los demás en el patio de recreo, ella se quedó quieta, observando el movimiento de las hojas, el patrón de sombras en el suelo, la forma en que la luz cambiaba de color a medida que se movía el sol. ¿Ves cosas, Ellie?, preguntó una vez, cuando tenían 7 años. Ella lo miró con esos ojos gris verdosos, demasiado profundos para un niño. Veo lo que siempre estuvo ahí, Tommy. Pero la gente dejó de prestar atención. Él nunca entendió lo que ella quería decir, hasta el día en que llamó, a las 3 de la madrugada, con la voz temblorosa y desesperada. Tommy, vi algo en el tablero, algo que no debería estar ahí. ¿Qué cuadro, Ellie? El observador silencioso. El cuadro que llegó ayer de la colección privada. Tommy, algo anda mal con ella. No es solo pintura, es como si estuviera vivo. Thomas pensó que estaba agotada. Eleanor siempre había sido intensa, pero en los últimos meses había empeorado. Dormí poco, comí aún menos. Pasé horas analizando textura, capas de barniz, pigmentos viejos. Descansa, Ellie, hablaremos mañana. Pero ella no descansó. A la mañana siguiente, Thomas recibió un mensaje de texto de ella. Una sola frase: ellos saben que yo lo sé. Cuando llegó al apartamento de Eleanor, la puerta estaba entreabierta. El lugar parecía haber sido saqueado a toda prisa. Cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo, el cuaderno roto, pero no había señales de lucha. Era como si alguien hubiera buscado algo específico y lo hubiera encontrado. En medio del desorden, Thomas vio una foto antigua. Era de cuando tenían 10 años. Eleanor miraba directamente a la cámara, pero sus ojos parecían atravesar la imagen, como si estuviera viendo algo más allá del papel fotográfico. Cogió su teléfono móvil, que estaba junto al sofá. La última búsqueda del navegador decía: pinturas que matan a sus espectadores. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Luego, encontró el cuaderno, o lo que queda de ello. Las páginas fueron arrancadas, pero una de ellas quedó atrapada en el lomo. En él, Eleanor había dibujado algo inquietante: un ojo humano rodeado de símbolos geométricos. Debajo del dibujo, una nota apresurada. Leonardo lo sabía. Pintó el cartel, pero nadie le prestó atención. Tomás no entendió nada. ¿Qué advertencia? ¿Leonardo quién? ¿Da Vinci? Pero antes de que pudiera reflexionar, escuchó pasos en el pasillo. Pesado, adrede. Alguien venía. Escondió el cuaderno dentro de su abrigo y tomó la escalera de incendios, descendiendo 3 pisos a la vez. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía el pulso haciendo eco en sus oídos. Cuando llegó a la calle, miró hacia atrás. En el 5º piso, en la ventana del apartamento de Eleanor, se veía una silueta, solo observando. Propiedad. Thomas corrió sin detenerse hasta la estación de metro más cercana. Solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. Necesitaba comprender lo que Eleanor había descubierto. Y, más importante aún, ¿quién no quería que ella lo dijera? Esa noche, Thomas abrió el cuaderno en su propio apartamento. Hubo otras notas, nombres, fechas, lugares, todo conectado en un solo cuadro. El observador silencioso. Leonor había escrito: quien ve demasiado paga el precio. La pintura no es arte, es una trampa. Thomas no creía en supersticiones, pero tampoco creía que su hermana se hubiera vuelto loca. Eleanor era la persona más racional que conocía. Si ella decía que algo andaba mal, entonces así era. Necesitaba ver ese cuadro con sus propios ojos. Si sientes que esta historia toca algo muy profundo dentro de ti, suscríbete al canal, porque lo que Thomas está a punto de descubrir cambiará todo lo que pensaba sobre el arte, la ciencia y la capacidad humana de ver más allá de lo obvio. El Museo Metropolitano cerró a las 6 de la tarde. Thomas esperó hasta las 8 para entrar. Conocía los turnos de los guardias de seguridad. Eleanor los había comentado varias veces. A veces, el que estaba de servicio nocturno era un hombre llamado Marcus, de poco más de 50 años, que pasaba la mayor parte del tiempo leyendo ficción policial en el mostrador de la entrada lateral. Thomas usó la tarjeta de visitante que Eleanor había dejado en su cajón meses atrás. El sistema de seguridad tenía falla. Ella misma lo dijo una vez, riéndose. Si alguien realmente quisiera entrar aquí por la noche, Tommy, sería ridículamente fácil. Ahora entendía por qué ella sabía eso. El ala de restauración estaba bajo tierra, alejada de las cámaras principales. Thomas bajó las
escaleras de servicio, con el corazón martillándole las costillas. Cada paso resonó en el pasillo vacío. La luz fluorescente parpadeaba intermitentemente, creando sombras que parecían moverse por sí sola. Cuando abrió la puerta del laboratorio de restauración, el aire cambió, se volvió más denso, más frío, y allí estaba ella, el observador silencioso. El cuadro descansaba sobre un caballete en el centro de la habitación, iluminado por una lámpara de análisis ultravioleta. Era un lienzo de tamaño mediano, de aproximadamente 1 metro de alto. Representaba a un hombre de mediana edad, vestido con ropas renacentistas, sentado en una silla de madera oscura. Sus manos descansaban sobre los brazos del sillón. Su rostro estaba sereno, casi inexpresivo, pero fueron los ojos los que captaron la atención. No miraron hacia adelante, miraron a través. Tomás dio un paso adelante, luego otro. Algo dentro de él le gritó que se detuviera, pero no pudo. Era como si la pintura estuviera tirando de él, un hilo invisible enrollado alrededor de su pecho. Cuanto más miraba, más detalles surgían, cosas que no deberían estar ahí, pequeñas distorsiones en la geometría del fondo, sombras que caían en ángulos imposibles, y, en la esquina inferior derecha, casi imperceptible, una firma. No era una firma cualquiera, era un símbolo, el mismo símbolo que Eleanor había dibujado en su cuaderno. Thomas sacó su teléfono celular del bolsillo y fotografió la pantalla. El flash iluminó la habitación por una fracción de segundo, y fue entonces cuando lo vio. En el reflejo del cristal protector del cuadro, había alguien detrás de él. Se giró bruscamente, y la sangre se le heló en las venas. Pero no había nadie, solo el pasillo vacío. La luz parpadea, el silencio opresivo. Thomas respiró hondo, intentando calmarse. Es solo el estrés, pensó, solo el estrés. Pero luego escuchó un susurro, bajo, casi inaudible, como si viniera del interior del propio cuadro. ¿Tú también lo ves? Thomas instintivamente retrocedió y tropezó con una silla. El celular se le cayó de la mano y se deslizó por el suelo. Se agachó para recogerlo, pero cuando volvió a mirar la pantalla, algo había cambiado. El hombre del cuadro ya no miraba al frente, estaba mirándolo directamente. Soproto, pogon. Tomás se escapó. No pensé, simplemente corrí. Subió las escaleras, cruzó el pasillo, abrió la puerta de emergencia y salió a la fría noche neoyorquina. Corrió 3 cuadras antes de detenerse, jadeando, apoyado contra una pared de ladrillo. Le temblaban las manos. Todo su cuerpo estaba temblando. Eso no es posible, se repitió a sí mismo. No es posible. Pero luego miró su teléfono celular. La foto que había tomado todavía estaba allí. Amplió la imagen, centrándose en el rostro del hombre pintado, y vio algo que no había notado antes. En los ojos del hombre, reflejada en los iris pintados con precisión quirúrgica, había una pequeña escena, una mujer, flotando en el agua. Leonor. Thomas pasó la noche investigando cada referencia que Eleanor había dejado en el cuaderno, cada nombre, cada cita. El vigilante silencioso tuvo una historia oscura. Fue pintado en 1503 por un artista desconocido, contemporáneo de Leonardo da Vinci. El lienzo ha pasado por decenas de propietarios a lo largo de los siglos, y todos ellos, sin excepción, murieron en extrañas circunstancias, suicidios, accidentes, desapariciones, siempre los mismos síntomas antes de la muerte: insomnio severo, paranoia creciente, sensación de estar constantemente vigilado. Y todos informaron lo mismo. El cuadro cambió. La Iglesia Católica intentó destruirlo en el siglo XVII, pero la pantalla sobrevivió al incendio. En el siglo XIX, un coleccionista francés intentó quemarlo nuevamente. Toda la casa fue consumida por las llamas, excepto la pintura. Era como si ella se negara a desaparecer. Thomas encontró un foro en la web oscura donde la gente hablaba sobre arte maldito. Un usuario, identificado únicamente como archivista, había publicado sobre The Silent Observer hace 3 años. Esta no es una pintura cualquiera, es un dispositivo. Leonardo lo sabía. Dejó pistas en sus cuadernos, pero fueron censuradas por la iglesia. La pintura es una ventana, y quien mira a través de ella es visto hacia atrás. Thomas sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Leyó la publicación completa, y al final encontró algo que lo dejó helado. Si conoces a alguien que trabaje con este cuadro, aléjalo inmediatamente, o será demasiado tarde. La fecha de el post, hace 6 meses, exactamente cuando Eleanor comenzó a restaurar The Silent Watcher. A la mañana siguiente, Thomas regresó al museo, pero esta vez, por la entrada principal. Necesitaba hablar con alguien, cualquiera que hubiera trabajado con Eleanor. La recepcionista lo condujo al despacho de Margaret Voss, la conservadora jefe, una mujer de unos 60 años, pelo gris recogido en un moño impecable, gafas con montura dorada. Siento mucho lo de su hermana, señor Harding. Leonor fue una profesional excepcional. Thomas no tenía paciencia para dar el pésame vacío. Necesito saber sobre el cuadro que estaba restaurando. El observador silencioso. Margarita vaciló, por solo una fracción de segundo, pero Tomás se dio cuenta.
me temo que esta información es confidencial. Mi hermana está muerta. La voz de Thomas salió más áspera de lo que pretendía. Y sé que algo anda mal con ese cuadro. Margaret lo estudió durante un largo momento. Luego se levantó y cerró la puerta de la oficina. Siéntese, señor Harding. Regresó a su silla y entrelazó los dedos sobre la mesa. Eleanor vino a verme una semana antes del incidente. Dijo que la pintura estaba reaccionando a su entorno, que los análisis químicos mostraron anomalías imposibles, pigmentos que no existían en el siglo XVI, capas de pintura que parecían reordenarse. ¿Y usted le creyó? Pensé que estaba agotada. Margarita miró hacia otro lado, pero luego fui a ver el cuadro yo mismo, y ella se detuvo, tragó con fuerza, y yo también lo vi. Margaret abrió un cajón cerrado con llave y sacó un sobre manila. En su interior había fotografías, todo de El Observador Silencioso, tomadas en diferentes fechas. Thomas los extendió sobre la mesa. En cada foto, el hombre del cuadro estaba en una posición ligeramente diferente. La mano izquierda, que antes estaba apoyada en el brazo del sillón, ahora estaba ligeramente levantada. La cabeza, que había estado mirando al frente, ahora estaba inclinada 15 grados hacia la derecha. Y los ojos ya no estaban vacíos, estaban vivos. Eso es imposible, susurró Thomas. Lo sé. Margaret volvió a juntar las fotos, como si no pudiera soportar mirarla. Pero eso no es todo. Hace 3 días, uno de nuestros guardias de seguridad nocturnos entró en la sala de catering. Dijo que escuchó a alguien hablando adentro. Cuando abrió la puerta, estaba vacía, solo la pintura. ¿Escuchó voces? Una voz, repitiendo lo mismo una y otra vez. Margarita hizo una pausa. Ella vio demasiado. Ahora es su turno. Thomas sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Quién es él? Margaret miró directamente a los ojos de Thomas. Creo que eres tú. Thomas salió del museo con las piernas temblorosas. Cada persona que se cruzaba con él en la acera parecía sospechosa. Cada reflejo en los escaparates parecía contener algo más. No podía dejar de pensar en la voz que había escuchado el guardia de seguridad. Ahora es su turno. Necesitaba respuesta, y solo había una persona que podía ayudarle. El usuario de la web profunda. Ese archivista. Thomas pasó las siguientes 48 horas encerrado en su apartamento, intentando localizar la identidad detrás del perfil. Utilizó todos los recursos que conocía, y algunos tuvo que aprender en el camino. Foros turbios, redes cifradas, fragmentos de información esparcidos por rincones olvidados de Internet. Finalmente, encontró una pista, una sola mención, enterrada en un foro académico italiano sobre el arte del Renacimiento. Alguien había citado a archivista en una discusión sobre manuscritos perdidos de Leonardo da Vinci, y al final del hilo había un nombre real: Dr. Isaac Brennan, profesor emérito de Historia del Arte. Actualmente reside en Rhinebeck, Nueva York. Tomás no perdió el tiempo. Se subió a su coche y condujo 2 horas hasta una pequeña y aislada casa de campo, rodeada de árboles desnudos y un silencio inquietante. Cuando sonó el timbre, nadie respondió. Volvió a sonar. Nada. Pero la puerta estaba abierta. Thomas lo empujó lentamente, y el crujido de las bisagras resonó en el oscuro interior. La casa olía a moho y a papel viejo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros, documentos y fotografías amarillentas. ¿Doctora Brennan?, llamó Thomas, con la voz tensa. Silencio. Caminó por la habitación. En el fondo vio una luz encendida. Procedía de una oficina improvisada, donde una sola lámpara iluminaba una mesa cubierta de papeles e imágenes. Y allí, sentado en una silla de ruedas, estaba un señor mayor, pelo blanco desgreñado, ojos hundidos, manos temblorosas sosteniendo una lupa sobre una fotografía antigua. Se tomó su tiempo, dijo la doctora Brennan, sin levantar la vista. Tomás se quedó helado. ¿Cómo usted sabía que alguien vendría? Brennan finalmente lo miró. Sus ojos tenían la misma cualidad distante que los de Eleanor. Cuando Eleanor Harding murió, supe que era solo cuestión de tiempo que alguien de la familia me encontrara. ¿Conocías a mi hermana? No en persona, pero le advertí. Brennan señaló una pila de cartas impresas. Le envié 3 mensajes, 3 advertencias. Ella nunca respondió. Thomas tomó las cartas. Todo fechado hace meses. Todos advierten a Eleanor que no trabaje con The Silent Observer. Evitar mirar directamente a los ojos de la figura pintada. No tratar de entender lo que estaba viendo. ¿Por qué no fuiste con ella en persona? Brennan se rió. Un sonido seco y amargo. Porque no puedo salir de aquí. Golpeó las ruedas de la silla. No desde que yo mismo cometí el error de estudiar este cuadro de cerca.
Brennan explicó todo. Hace 20 años, era uno de los principales expertos mundiales en arte renacentista. Recibió una invitación de un coleccionista privado para autentificar un lienzo descubierto recientemente. El observador silencioso. Pasó 3 meses analizando cada centímetro del cuadro, y cuanto más estudiaba, más anomalías encontraba. La proporción áurea se aplicó al revés, símbolos alquímicos escondidos en las sombras, y lo más inquietante, la pintura contenía rastros de material orgánico humano. ¿Sangre?, preguntó Thomas, disgustado. Entre otras cosas. Brennan cerró los ojos, como reviviendo un recuerdo doloroso. Leonardo da Vinci tenía un cuaderno secreto. Lo llamó Codex Nocturnus. La iglesia lo confiscó y destruyó casi todos los ejemplares. Pero algunas páginas sobrevivieron, y en ellos, Leonardo describió experimentos inquietantes. ¿Qué tipo de experimentos? Creía que era posible captar la esencia de una persona dentro de una obra de arte. No solo la imagen física, sino la conciencia, el alma, si prefieres llamarla así. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás diciendo que este cuadro contiene una persona? No solo uno. Brennan abrió una carpeta vieja y sacó páginas escritas a mano, copias de fragmentos del Codex Nocturnus. Leonardo nunca terminó el experimento, pero alguien terminó. Alguien usó sus notas para crear The Silent Observer, y cada persona que mira profundamente este cuadro alimenta lo que hay atrapado en su interior. Thomas hojeó los manuscritos. Las ilustraciones eran inquietantes, ojos humanos disecados, diagramas de percepción y conciencia, y en el centro de una de las páginas, un dibujo idéntico al símbolo que Eleanor había dibujado en su cuaderno. ¿Qué es eso? Leonardo la llamó la puerta de la percepción. Brennan señaló el símbolo. Es una geometría diseñada para obligar a la mente humana a ver más allá de las limitaciones normales. Cualquier persona con una sensibilidad elevada, como tu hermana, no puede apartar la mirada. Es como un gancho mental. Cuanto más ves, más te atrae. ¿Cómo puedo detener esto? Brennan lo miró con algo que parecía lástima. No te detengas, tú destruyes, pero el cuadro no se puede destruir. Ya lo intentaron, porque lo intentaron por el camino equivocado. Brennan se inclinó hacia adelante. El fuego no funciona, los cuchillos no funcionan, el ácido no funciona, pero hay una manera. Leonardo dejó instrucciones. Sabía que alguien eventualmente usaría sus conocimientos para el mal. Entonces creó una salvaguardia. Brennan sacó una de las páginas del Codex Nocturnus y se la mostró a Thomas. Para destruir el cuadro es necesario hacer que se vea a sí mismo. Thomas no entendió de inmediato. Brennan explicó. La pintura era una trampa de percepción. Capturó a quienes la observaban porque no podían procesar lo que estaban viendo. Pero si la colocaran frente a un espejo hecho de plata pura, pulido hasta alcanzar proporciones geométricas exactas, la imagen reflejada crearía un bucle infinito de percepción. La pintura se vería obligada a observar su propia imposibilidad. Y entonces, en teoría, todo se desmoronaría. Teóricamente, repitió Tomás, nunca fue probado, pero es la única oportunidad que tienes. Brennan le entregó una serie de diagramas. Necesitará un espejo plateado de al menos 1 metro de ancho. Es necesario pulirlo hasta que no queden deformaciones. Y debes colocarlo exactamente a 5 pies de distancia de la pintura, en un ángulo de 45 grados. ¿Y si no funciona? Brennan no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz se llenó de tristeza. Entonces te unirás a los que ya están atrapados en su interior. P. Thomas salió de la casa de Brennan con los manuscritos, los diagramas y un peso aplastante sobre el pecho. Tenía 3 días para conseguir el espejo y ejecutar el plan. 3 días antes, el museo trasladó The Silent Watcher a una nueva exhibición pública. 3 días antes, más personas estuvieron expuestas a él. Pasó las siguientes 72 horas trabajando en secreto. Encontró un artesano especializado en espejos antiguos, un anciano llamado Giuseppe, que aceptó el trabajo sin hacer preguntas. Se necesitaron 2 días para pulir la plata hasta que se convirtió en una superficie perfectamente reflectante. Mientras esperaba, Thomas estudió los manuscritos de Leonardo, y cuanto más leo, más se revela una verdad terrible. Eleanor no había sido la primera en intentar destruir el cuadro. Hubo otros, decenas de ellos, a lo largo de los siglos. Todos habían fracasado, y todos habían muerto poco después. Pero esta vez había algo diferente. Eleanor había descubierto algo que otros no habían visto. Lo había anotado en su cuaderno, en una página que Thomas recién ahora notó. El observador no está solo, hay 2. Thomas amplió la foto que había tomado del cuadro. Se centró en el fondo, en las sombras, y escondida entre los pliegues de la cortina pintada detrás del hombre sentado, había otra figura, pequeño, casi imperceptible, una mujer, y ella no estaba mirando hacia adelante, estaba mirando directamente al hombre sentado en la silla. Thomas entendió en ese momento. La pintura no fue una simple trampa, fue un juego.
un juego entre observador y observado. Y Eleanor había descubierto que para ganar, no era necesario destruir el cuadro desde fuera. Necesitabas entrar en ello y destruirlo desde dentro. Parunto. Thomas regresó al museo un martes a las 3 de la madrugada. Giuseppe lo acompañaba llevando el espejo de plata envuelto en una gruesa tela. Entraron por la salida de emergencia y descendieron bajo tierra en silencio. Cuando abrieron la puerta del laboratorio, el aire cambió, más frío, más denso. El observador silencioso todavía estaba allí, pero el hombre pintado ya no miraba hacia otro lado. Estaba mirando directamente a Thomas. Colocaron el espejo según las instrucciones, a 1,5 metros de distancia, 45 grados de inclinación. En el reflejo, la figura del hombre estaba de pie. La mujer había salido de las sombras, ambos mirándose por el espejo. Entonces Thomas escuchó la voz de Eleanor. Tommy. En el reflejo, entre las figuras pintadas, había una tercera. Leonor, pálido, presa. Thomas se volvió hacia Giuseppe. «Sal de aquí, ahora». José corrió. Tomás estaba solo. Releyó las instrucciones finales del Codex Nocturnus. Quien desee liberar a los cautivos debe ofrecer algo a cambio. Percepción por percepción. Tomás se colocó entre el espejo y el cuadro. Miró directamente a los ojos del hombre pintado. «¿Quieres a alguien que vea demasiado? Así que llévame, pero deja ir a mi hermana». El aire explotó. La luz se encendió. El espejo se partió. Una luz azul pulsante emanaba de la pintura. Thomas sintió que algo tiraba de él. Tu conciencia es absorbida por la pantalla. Vio caras, decenas de ellos, todo capturado por la pintura a lo largo de los siglos. Y en el centro, el hombre del cuadro. No era un hombre, fue Leonardo da Vinci. Tomás entendió. Leonardo había anclado su conciencia en la obra, pero solo conservó su obsesión por observar. Tomás cogió el espejo roto y lo giró hacia sí mismo. Lo que vio lo aterrorizó. Fue pura percepción, la forma en que Leonardo veía el mundo. Pero Tomás entendió el truco. La pintura capturó a quienes intentaban ver demasiado, quien creía que la percepción era poder. Tomás no quería poder, solo quería recuperar a su hermana. Cerró los ojos. Dejó de intentar comprender. Simplemente sintió el amor que sentía por Eleanor. Y la trampa se vino abajo. Hubo un sonido. Vidrio roto. 1000 voces liberadas. El espejo explotó. La pintura ardía en llamas azules. Y Eleanor cayó al suelo. Vivo. Thomas corrió hacia ella. Él la sostuvo en sus brazos. «Ellie, mírame». Ella abrió los ojos. Ahora había paz en ellos. «Me trajiste de vuelta. Siempre». Cuando llegó seguridad, encontraron a los hermanos abrazándose. Todo alrededor, solo ceniza. Cenizas que habían sido el observador silencioso. Y fragmentos de espejo. Cada uno refleja una imagen diferente. Todo gratis. 3 semanas después, Thomas y Eleanor estaban en el jardín de la casa donde crecieron. Eleanor sostuvo una taza de té. Sus manos ya no temblaban. «¿Recuerdas algo?», preguntó Tomás. «Recuerdo haber quedado atrapado, mirar sin poder parar. Todos pensábamos que ver demasiado nos haría especiales, pero eso solo nos aisló». Ella tomó su mano. «Cuando elegiste el amor antes que la comprensión, rompiste el hechizo». «Pero ti, corona curta te». Thomas se enteró de que el museo había cerrado el ala de restauración. Ningún registro menciona a The Silent Watcher. Regresó a la casa de Brennan. «Hay otros», dijo Brennan, entregándole un cuaderno. 7 cuadros con la misma anomalía. «¿Por qué me das esto?». «Porque tienes a alguien a quien proteger». Thomas y Eleanor decidieron juntos. Pasaron 2 años destruyendo 4 de los 7 cuadros. Cada uno les exigía que arriesgaran sus mentes, pero continuaron, porque lo sabían. El precio de ver, antes que comprender, era la pérdida de la humanidad. 3 años más tarde, en las paredes del apartamento de Eleanor había fotografías de personas liberadas. «Ahora puede dormir», dijo Eleanor, señalando a un hombre sonriente. «Aún faltan 3. Lo encontraremos». Thomas le tocó el hombro. «Eso es lo que hacemos. ¿Y si vamos demasiado lejos? Entonces recordamos elegir sentir». Esa noche, Thomas escribió. Leonardo buscó la perfección a través de la observación y perdió su humanidad. La verdadera sabiduría está en saber cuándo cerrar los ojos y sentir. Cerró el cuaderno y durmió plácidamente. La historia nunca fue contada oficialmente, pero hay quienes lo saben. Susurran sobre 2 hermanos que convirtieron la maldición de ver demasiado en una misión. El precio de ver antes que comprender puede ser la inevitable caída de lo sensible, pero el precio de amar sin necesidad de comprender es la redención. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Hay otras historias esperando, sobre los que ven demasiado y los que aprenden a ver lo suficiente. Recuerde, no es necesario entender todo. Algunas cosas simplemente necesitan sentirse.